Bienvenidos a todos a esta tercera sesión. A esta tercera sesión de el coloquio del Departamento de Ingeniería Matemática. Tenemos el placer de tener con nosotros a Nicolás Libedinsky. Normalmente una persona que sabe harto de la carrera de Nicolás lo presentaría, pero me costó encontrar a alguien acá que supiera de teoría de representaciones, así que decidí ser yo mismo. Entonces fui a tu CV y ahí me entretuve impresionado con varias cosas. No tanto con el hecho de que estudiaste en la Universidad de Chile, que saliste en el 2002, ni que sacaste tu magíster en la UNES y tu doctorado en el 2008 con Rafael Roquier, y volvió a su alma mater, a la Universidad de Chile, pero a la Facultad de Ciencia, el 2012, es donde ahora ya es profesor titular hace no tantos años. Se dedica a hacer teoría de representación y teoría de categorías, lo que espero que muchos de ustedes les entretenga y que muchos va a ser la primera vez que escuchen de esa parte de la matemática. Pero de las cosas que sí me sorprendí, perdona mi ignorancia, es que tiene una novela. Les recomiendo. Eso es, si buscan a Nicolás en la web, van a darse cuenta que aparece esencialmente no por su trabajo impresionante, sino que está la red plagada de su novela, que está comprada casi en todas las bibliotecas del país y se llama La unidad de todas las cosas. Bueno, entonces los dejo con el novelista y matemático Nicolás Libedinsky. Bueno, muchas gracias por tan generosa introducción. Estoy contentísimo porque nunca en mi vida he pasado la gente parada para escuchar una charla mía. Esto es una primicia para mí y la sala llena. Yo la verdad debo confesar que nunca había venido acá. Así que eh, me sorprende lo lindo que es. No sé si han estado ustedes en la Facultad de Ciencias, pero no he estado en linda. Pero bueno, tenemos otras cosas, buena energía y cosas así. Y bueno, lo que hemos tenido siempre es un pequeñísimo flujo de alumnos que de repente va para allá, a menudo conversan conmigo, y los alumnos que vienen de acá son siempre así como extraordinarios. No sé si algunos de ustedes conocen a Felipe Gambardella, que fue el último que fue. Máquina total, ahora está en Francia rompiéndola. Así que bueno, nuestra visión. Ayer vi la charla de Rodolfo, extraordinario, entonces también veo que hay un flujo nuevo de gente joven viniendo de altísimo nivel. Entonces, es un orgullo grande poder hablar aquí. Bueno, entonces vamos a nuestro. Entonces, antes de empezar con la teoría de representaciones, tengo que hablar un poquito de lo que son las categorías y las categorizaciones. Entonces, categorías y categorizaciones suena algo complicado, pero el primer acercamiento del ser humano con la matemática, probablemente, y los animales, es a través de las categorizaciones. Entonces, digamos que un animal tiene no sé qué animal podría ser un ciervo, y de repente 4 leones, por ejemplo. Es importante para el animal saber que son más que ellos, por ejemplo. O de repente, por ejemplo, si los humanos más antiguos, cuando querían comparar, antes de que existieran los números, cuando querían comparar cosas, entonces yo tengo todas mis cabras y tú tienes las tuyas, podemos comparar y no sabemos cuáles son los números. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es poner las cabezas con cabeza. Entonces, el cabeza con cabeza es algo previo a los números. Y esa es la categorización de los números materiales. Entonces, cuando uno piensa en un número, por ejemplo, el número 3. El número 3 es una abstracción de algo, ¿no es cierto? Es una abstracción de un conjunto con 3 elementos. Nosotros cuando vemos conjuntos con 3 elementos nos imaginamos el número 3. Pero lo que está primero son los conjuntos.
Pero los conjuntos son mucho más ricos que los números. Si yo tengo el 3 y tengo el 5, yo tengo funciones entre el 3 y el 5. Pero tengo un montón de funciones entre el conjunto entre elementos y el conjunto con 5 elementos. Funciones que hasta puedo estudiar y puedo entender si son inyectivas, sobreyectivas o otras preguntas que yo puedo hacer sobre las funciones. Y esa es en el fondo, en ese ejemplo como bebé, uno ve la gracia de las categorificaciones. Entonces aquí tenemos una estructura que son los números naturales y tenemos una categoría, que ya les voy a decir lo que es, pero esencialmente en este caso, una categoría de objetos y morfismos. Entonces, en este caso, los objetos son los conjuntos finitos y los morfismos son las funciones, cualquier función. Entonces, tenemos entre el 3 y el 5 no hay morfismo, pero entre un conjunto y 5 hay morfismo, que son cualquier función. Ahora, ustedes me dirán, pero los números naturales son más que simplemente los números naturales. No son solamente el 3 y el 5 sin nada más. El 3 y el 5 yo los puedo sumar, ¿no es cierto? Pero también un conjunto de 3 elementos y un conjunto de 5 elementos puede ser la misma junta. Y yo puedo multiplicar los elementos de los números naturales. Y ese arriba se ve como producto cruz. Yo puedo hacer producto cruz de conjuntos. Entonces, la categorificación no es solamente una categoría que yo de alguna manera puedo bajar a mi estructura básica, sino que también puedo levantar las cosas que determinan. O sea, los naturales no existen. O sea, uno los mira con distintos ojos, ¿no es cierto? Eso es la matemática, eso es lo que decía no sé quién, Hilbert, todavía no sé. Como que todo depende de las cosas. O sea, hay una esfera que es el conjunto de puntos, o el conjunto de puntos con una estructura que es el cero o los ceros de un experimento, o es una variedad diferencial, lo que es. O sea, dependiendo de qué estructura extra va a ser cómo miramos a ese objeto. Ya, entonces, vamos a ver qué son un poco las categorías. Y las categorías en general son, es como una abstracción de cómo, de hecho, la palabra categoría está súper bien puesta, porque es como, ¿dónde estoy trabajando? Como, ¿cuál es mi espacio, mi hábitat? Eso es como una categoría. Entonces, las categorías son objetos, compuestos de objetos y morfismos naturales entre ellas. Entonces, una categoría es una categoría de objetos, los conjuntos finitos y morfismos cualquier función. Es porque los conjuntos no tienen estructura, no les estoy dando estructura. Pero pensemos, por ejemplo, en los espacios vectoriales. Un espacio vectorial podría ser un objeto, y si tengo dos objetos, o sea, dos espacios vectoriales, ¿cuáles son las funciones naturales entre los espacios vectoriales? Son las funciones lineales. De hecho, las funciones lineales son previas a los espacios vectoriales. En general, las funciones son previas al concepto, a la estructura. Las funciones continuas existían mucho antes de que se nos volviera a inventar el espacio topológico. ¿Cierto? Las funciones diferenciables son previas a las variables diferenciables. Y así. Entonces, y lo mismo pasa con los funtores, que ya les voy a explicar bien, pero ahora esencialmente, una categoría, pensemos en la categoría de categorías, donde una categoría es un objeto, los morfismos son los funtores. Entonces, los funtores son esa gente que le agarra una categoría, por ejemplo, en espacios topológicos, y le agarra a otra categoría, por ejemplo, los grupos. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen funtores, probablemente por ejemplo, el grupo fundamental de un espacio topológico. Un espacio topológico y lo asocia a un grupo, ¿no es cierto? Pero esto, para ser funtorial, o sea, que sea un funtor, hay como estructura extra. Entonces, uno no solamente espera yo a cada espacio topológico le puedo asociar un grupo. También espero que si tengo funciones continuas entre los espacios topológicos y le asocio ese grupo, debe tener una función de grupo, o sea, un morfismo de grupo. Eso son los funtores. Ya entonces categorías, por ejemplo, otras categorías, la categoría de espacios topológicos, la categoría de espacios, después por ejemplo, la categoría de las cosas algebraicas, ¿no? Están las categorías de grupos, de anillos, de cuerpos, todas esas cosas, los espacios vectoriales, todas esas son categorías,
con sus morfismos son las cosas obvias que uno se imagina, son los morfismos de grupo, los morfismos de anillo, los morfismos de cuerpo. Pero también existen cosas que son geométricas, como las variedades diferenciables. Yo tengo las variedades diferenciables y tengo los morfismos de variedades diferenciables. Las funciones, digamos, P veces diferenciables o algo así. Y después tengo cosas que son mixtas. Entonces, no sé si han escuchado hablar de los grupos de Lie, por ejemplo, de los grupos algebraicos, que son una cosa que al mismo tiempo es un grupo y también son una variedad algebraica, por ejemplo, una variedad diferenciable. Y yo lo que espero es que se lleven bien esa estructura. Y eso es un grupo algebraico. El grupo es el grupo diferenciable y el grupo algebraico es el grupo algebraico. Y ahí eso también es una categoría. Bueno. La cosa es que esa es como mi introducción flash a las categorías. No estoy diciendo la definición precisa, la definición es súper fácil. Realmente son objetos con morfismos, que es como un conjunto de flechas, digamos, abstracta, y que cumplen las cosas mismas como que se componen bien y todas. Entonces es bien sencillo. Casi todas las cosas que nos imaginamos son categorías. Casi todos los espacios en los cuales se trabaja. Los espacios los espacios métricos, por ejemplo, los espacios de probabilidad, todas esas cosas uno las puede ver como de los posets, los conjuntos parcialmente ondeados. Es como un prisma que uno se puede poner y uno puede decir como, me pongo ese prisma y como, ya, estoy trabajando en esta categoría. Y la gracia de las categorías son los funtores, porque los funtores lo que me dicen es como, oye, pero esto está pasando aquí y algo muy parecido pasa en esta otra categoría que no tiene nada que ver. Entonces yo los relaciono. Y a veces existen cosas que se llaman equivalencias de categoría, que es como que es como dos grupos o dos espacios vectoriales que son isomorfos, que uno dice son lo mismo. O sea, la gente llega a decir que los espacios vectoriales sobre R de dimensión n son Rn, ¿cierto? Esos son los espacios vectoriales. Lo que están diciendo en el fondo es que son eso módulo equivalencia, y esa equivalencia son los isomorfismos de espacios vectoriales. Si dos espacios vectoriales son isomorfos, son lo mismo. Bueno, si dos categorías son equivalentes, son lo mismo. Solamente que muchas veces hay categorías que son equivalentes y que uno no tiene idea, parecen totalmente distintas. Ya, entonces, esta frase la dijo un tal Guillermo Monero, que no estoy muy seguro que es un profe mexicano que ya se murió. Nadie lo recuerda. Uy, ahí. Ya, entonces, no sé si todo el mundo sabe lo que es el grupo simétrico, pero les recuerdo igual que el grupo simétrico es el grupo que consiste de los elementos del grupo son cualquier función biyectiva entre el conjunto 1, 2 hasta n en sí mismo. Entonces, cualquier permutación. Entonces, hay n factorial de esas. Es gigantesco el grupo simétrico. El grupo simétrico es como bien especial en la teoría de grupos porque todos los grupos finitos son subgrupos de un grupo simétrico. Entonces, es como el más complicado, el grupo más complicado. Entonces, las representaciones, a menudo la gente cree que es de grupos, pero en verdad uno puede representar cualquier estructura. Y la esencia de lo que es representaciones es esto, es justamente mirar cada elemento de tu estructura, sea la que sea, en este caso un grupo, como una matriz o como una función lineal inversible. Entonces eso es esencialmente representar. Entonces uno puede representar grupos, uno puede representar álgebra, uno puede representar grupos de Lie, uno puede representar esencialmente cualquier cosa, anillo, la teoría de representaciones, cuando uno dice teoría de representaciones es representar cualquier tipo de estructura, en el fondo. Y están todas bien relacionadas las representaciones, entonces por eso es como una teoría. Y un poco la idea de esto es que el grupo simétrico o cualquier grupo, un grupo de Lie son cosas complicadísimas. No las entendemos para nada, pero ni remotamente. Entonces esta es como una especie de primera aproximación del problema. Es como, voy a linearizarlo. Voy a estudiar cómo son los morfismos al grupo de matrices invertibles. Es como una de las preguntas más fáciles que uno se puede hacer. Y la mayoría de las preguntas, en teoría de grupo, no se saben resolver. Así como la mayoría de las preguntas en matemáticas. Pero bueno, las representaciones algebraicas, entonces, ahora cuando pensamos en GLN, que son las matrices invertibles, n por n sobre un cuerpo K,
GLN, si uno mira todas las representaciones, o sea, si uno mirara solamente los morfismos como grupo, son demasiados. Demasiados a un nivel catastrófico que no hay ni una manera de controlar. Entonces lo que hay que hacer es mirar a GLN como un grupo algebraico, como les dije antes, o sea, como que es una variedad algebraica también. Entonces uno, de alguna manera, lo que quiere es que las coordenadas sean polinomios. Entonces uno quiere un morfismo de grupo que al mismo tiempo, coordenada a coordenada, sea un polinomio en las variables, en ABCD, en este caso. Esas son las representaciones algebraicas o racionales que se llaman. Y esas son, diría yo, las dos preguntas más difíciles que hay en teoría de grupo, en teoría de representaciones actualmente. Entonces, estas cosas, cuando K es un cuerpo, por ejemplo, son los complejos, eso se sabe desde 1900. Cuando K es un cuerpo de característica positiva, eso es un poco toda esta charla. Ese es un misterio, y lo mismo acá. Están muy relacionados estas dos teorías de representaciones. Esto también se entiende desde hace mucho tiempo cuando K son los complejos. Cuando no, es un desastre la cuestión, y habían conjeturas y la gente creía cosas, y al final es como que hay mucha más matemática detrás de esto de lo que parece. Las representaciones, a ver, hay una especie de insight aquí que es como bien clave, que es que el grupo simétrico es como GLN sobre el cuerpo con un elemento. Entonces, la gente que ha estudiado un poco de teoría del cuerpo sabe que estoy diciendo una tontera garrafal, porque no existe el cuerpo con un elemento. No puede existir. Los cuerpos tienen el 0 y el 1. Por lo menos tiene dos elementos. Hay cuerpos de dos elementos, el cuerpo que tiene justo el 0 y el 1. No hay un cuerpo con un elemento, pero si ustedes se imaginan qué es lo que hace una matriz, qué es un elemento de GLN, es alguien que permuta una base, ¿no es cierto? Pero si esa base son como líneas, permuta líneas, ¿no es cierto? Pero si esa línea tiene un solo elemento, entonces es como SN, como que estáis permutando una línea que tiene un solo elemento. Y eso que parece un poco tonto, que estoy diciendo, es algo que tiene unas ramificaciones gigantes, y uno puede empezar a calcular cosas sobre GLN, sobre el cuerpo con Q elementos, Q siendo una potencia de P, y uno empieza a calcular un montón de cosas, y cuando uno hace P o Q tender a 1, te da lo mismo en el grupo simétrico. Entonces empieza a parecer como que esta tontera que estoy diciendo es algo que es bien profundo. Y en los años 50, Tits lo formalizó un poco y entendió mucho de la teoría de representaciones de GLN a partir de la teoría de representaciones de SN con esa metáfora, que para mí es una metáfora o como una idea, como era en su momento los números negativos, los números complejos, como algo que no tiene como una realidad matemática como nos gusta a nosotros, que es como algo que todos estemos de acuerdo que existe, como que no tiene sentido decir GLN de F1, pero es algo que es muy profundo. De hecho, Alain Kohn empezó a desarrollar esa teoría y se dio cuenta de que si uno realmente entiende bien eso, uno puede demostrar la hipótesis de Riemann. Así de profunda es la cuestión. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Entonces quiero dar una pequeña aplicación. La teoría de representaciones del grupo simétrico es una teoría antigua del 1900. Entonces, sobre los números complejos, está súper claro lo que es. Entonces, una representación es de un grupo, yo agarro cada elemento del grupo y lo miro como una matriz. Y yo quiero que cuando multiplico dos elementos del grupo, la imagen allá sea la composición de las que me debería dar, ¿no es cierto? Bueno, hay unas representaciones que son como las más sencillas, que se llaman irreducibles, que es que yo tengo mi espacio vectorial y no tengo un subespacio vectorial. Es irreducible si es que no hay un subespacio vectorial tal que todos mis elementos del grupo se queden ahí. O sea, cuando yo actúo en ese subespacio, se queden ahí. Eso sería una subrepresentación. No tiene subrepresentaciones, no triviales. Entonces, la cuestión es que las representaciones, y en el caso del grupo simétrico sobre los complejos, todas las representaciones son sumas directas de irreducibles. O sea, son como si uno entiende la irreducible, entiende todo. Y las irreducibles se parametrizan con estas cosas, que se llaman particiones de n. Entonces, es una secuencia de gente que decrece lentamente y tal que la suma es n. Cualquiera de esas me da una representación irreducible que se llama S lambda,
porque la llamamos lambda a esto. Entonces, para acá, entonces eso es una partición de n. Es una secuencia decreciente que suma n. Entonces, yo les puedo hacer la siguiente pregunta. Perdón. Entonces, las representaciones irreducibles del grupo simétrico sobre los complejos, como les digo, esto es una cosa muy, muy antigua, son exactamente las S lambda, que no estoy diciendo quiénes son. Simplemente estoy diciendo que para cada lambda hay una tal persona irreducible. Listo. Entonces uno hace el siguiente juego. Uno pone lambda 1, uno tiene una urna y uno mete números. Entonces meto lambda 1, 1, lambda 2, 2, lambda 3, 3, lambda 4, 4 y así. Y la pregunta es, ahora los revuelvo y empiezo a sacar. ¿Cuál es la probabilidad de que en todo momento la cantidad de 1 sea mayor o igual que la cantidad de 2 que saqué, que mayor o igual que la cantidad de 3? Y la respuesta es eso, la dimensión de la irreducible por el producto de los lambda i factorial partido por n factorial. ¿Por qué estoy mostrando esto? Estoy mostrando esto porque la teoría de representaciones en verdad aparece quizás ustedes conocen a Israel Gelfand, el de los seminarios Gelfand, que es un seminario famoso entre los rusos que como que esencialmente hacía pebre a los profesores. Salían los profesores a explicar cosas y los destrozaban, entonces ya con los alumnos era más suave, y mucha gente famosa pasó por ahí, muchos medalla Fields y todo. Bueno, él tenía una frase famosa que decía, "Everything is representation theory". Y él tenía una manera de ver como muchas cosas de teoría de la medida, funciones armónicas y todo, él lo visualizaba desde el punto de vista de teoría de representaciones. Entonces, y esto solamente, si ustedes han escuchado hablar de las conjeturas de Langlands, que son unas conjeturas esencialmente que relacionan la teoría de representaciones con teoría de números, con forma automorfa, que las conjeturas de Langlands tienen muchas eso es como una serie de conjeturas, no es como una conjetura. A todo esto la conjetura de Langlands geométrica la demostraron recién, hace como una semana. Bueno, la conjetura de Langlands es una cosa que tiene que ver con representaciones de GLN o de grupos de ese tipo, y con teoría de números, y eso tiene un análogo en todo lo que les voy a explicar ahora. Entonces, esto podría mirarse dentro de un paraguas como de las conjeturas de Langlands también. Y está muy inspirado. Mucha de la gente que trabaja en estas cosas, como Besukavnikov y Jordi Williamson, estudian mucho las conjeturas de Langlands para inspirarse en entender un poco las representaciones. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a el nivel cuántico. Entonces hay tres niveles en esta cuestión. Uno es el nivel clásico, que es, por ejemplo, los grupos simétricos. El segundo nivel es el nivel cuántico, que son las cosas que se hicieron en los años 80. Entonces aquí aparecen dos. Entonces, algo que no dije es que el grupo simétrico, por una parte, es como un límite de grupos GLN, pero también es dual. Entonces hay una cosa que se llama dualidad de Schur-Weil, que lo que te hace es que yo agarro el grupo simétrico, hago usando una representación, hago como una construcción súper sencilla y obtengo GLN. Y después agarro GLN, hago la misma construcción y obtengo SN de vuelta. Esa es la dualidad de Schur-Weil. Y eso está detrás de esto. Entonces, a nivel cuántico, lo que va a cuantizar al grupo simétrico, por ejemplo, o esto es mucho más general que para grupos simétricos, para todos los grupos de Coxeter, que son como casi todos los grupos que uno puede conocer, finitos, bueno, no, o infinitos también. Entonces, uno tiene el grupo simétrico. Entonces, uno tiene la reflexión simple, la que cambia el i con i más 1. Entonces, vamos a definir el largo de un elemento del grupo simétrico como el mínimo k, tal que puedo escribir x como producto de reflexiones simples. Entonces, cualquier elemento del grupo simétrico yo lo puedo escribir como producto de reflexiones simples, pero de millones de maneras. Entonces yo me pregunto cuál es la más corta. Y ese es el largo. Entonces después defino el álgebra de G, que de W. Aquí pongo W porque en general esto es una construcción, como les digo, para cualquier grupo de Coxeter. Que no estoy definiendo lo que son los grupos de Coxeter, entonces quedémonos en el grupo simétrico. Es solo para darle una idea de que esto es mucho más general. Entonces el álgebra de Hecke, que es esta deformación cuántica, es el ZBB a la menos 1 módulo libre BLAF. Entonces,
para la gente que no se acuerda o no sabe lo que es un módulo, los módulos en general son como espacios vectoriales sobre algo que no es un cuerpo, o sea, sobre un anillo. La diferencia es que entre un anillo y un cuerpo es que no podemos invertir los elementos acá. En un cuerpo, cualquier cosa que es distinta de cero podemos invertirla, tenemos su inversa multiplicativa. Acá no. ¿Quiénes son esta gente? Son polinomios del tipo 3b más 2b a la menos 2 más 5b cuadrado, algo así. Cosas, polinomios en b y b a la menos 1 con coeficientes enteros. Pero cuando yo digo un módulo libre, los módulos libres son mucho más fáciles que los módulos normales. Los módulos normales, la teoría de módulos es complicada. Pero los módulos libres realmente son como los espacios vectoriales. Entonces lo que estoy diciendo es, hay una gente que yo llamo HX, son gente abstracta, y estoy diciendo que todos los elementos del álgebra de Hecke se escribe así, como una suma, se escribe de manera única, como una suma de polinomios en esto, en b a la menos 1, en los polinomios de Laurent, por un h de x. Hay una manera única de escribirlo, ¿ya? Y un álgebra, ¿qué es un álgebra? Un álgebra es un conjunto donde yo puedo sumar, entonces yo sumo aquí punto a punto, puedo multiplicar por un escalar, en este caso los escalares son zb a la menos 1, y puedo multiplicarlos entre ellos. Eso es un álgebra, es como algo que tiene de todo. Tengo suma, tengo producto por escalar, y tengo producto entre los elementos. Entonces, para multiplicar entre los elementos hay una fórmula sencilla que es, si tengo S es sí, acá dije, S es una reflexión simple, o sea, alguien como este. Entonces, S es una reflexión simple, entonces multiplico HS por HX y me da algo así. Entonces, dar un poco lo mismo cuál es el álgebra exactamente. Solamente estoy diciendo que es algo extremadamente concreto con el cual uno puede jugar y calcular todo lo que uno quiera. Y existe otra base que se define algorítmicamente, que se llama la base de Cauchy-Lustig, o base canónica, que la inventaron en el año 79. Y yo defino los polinomios de Cauchy-Lustig como los polinomios de cambio de base. Entonces aquí no estoy dando detalles, pero lo único que tienen que entender es que si yo les explicara, me demoraría como 15 minutos nomás en explicar el detalle, es fácil, y uno puede calcular esto en casos chicos. Bueno, y se puede demostrar que estos son realmente polinomios en b a la menos 2. O sea, por eso se llaman polinomios y no polinomios de Laurent de Cauchy-Lustig. ¿Ya? Estos son los polinomios de Cauchy-Lustig y vinieron en el año 79 a revolucionar la teoría de representaciones. Entonces habían un montón de preguntas que ni siquiera había conjetura. Por ejemplo, cuando uno tiene un álgebra de Lie, que para la gente que no sabe es como el espacio tangente, un espacio vectorial que es el espacio tangente de un grupo de Lie en la identidad. Entonces, el álgebra de Lie es como de nuevo, es como la linearización del grupo de Lie. El grupo de Lie es complicado, el álgebra de Lie es fácil. Preguntas básicas de teoría de representaciones, o sea, calcular las dimensiones de las representaciones irreducibles de un álgebra de Lie, nadie sabía. Cosas así. Entonces, vinieron los polinomios de Cauchy-Lustig a resolver eso. Y lo que pasó después es que estos polinomios empezaron a aparecer en todos lados. Entonces, en teoría, sobre todo en teoría de representaciones. Entonces, hay un montón, como les dije al principio, hay un montón de objetos que uno estudia. Por ejemplo, álgebras vértex, grupos cuánticos, no sé qué, un montón de cosas que aparecen en distintos lados. Y todas tenían, cuando uno se hacía preguntas, las respuestas eran con los polinomios de Cauchy-Lustig. Como si uno mira la cantidad de veces que los polinomios de Cauchy-Lustig resuelven problemas en teoría de representaciones, uno podría impresionarse un poco, porque es como extremadamente a menudo. Entonces, casi que es la única, y el problema que tienen los polinomios de Cauchy-Lustig es que son complicados de calcular. O sea, uno tiene un algoritmo, pero uno mete ese algoritmo al computador y el computador colapsa súper rápido. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, los polinomios de Cauchy-Lustig dependen entonces de dos variables, de y y de x, dos elementos del grupo. Cuando uno tiene elementos más grandes que largo 10, por ejemplo, ya es incalculable en el computador. Entonces es bien raro porque es como una respuesta que todo el mundo la da como una respuesta, como, la respuesta son los polinomios de Cauchy-Lustig en bla. Y es como, pero si a uno le dijeran ya calcula alguno, es como, no, mira, yo conozco un algoritmo, pero es raro, ¿no es cierto? Es una situación matemáticamente extraña porque es como la mejor respuesta que tenemos para todas las preguntas, o para muchas preguntas, en característica cero,
eh, eh, pero no es una respuesta muy satisfactoria. Entonces, por ejemplo, había una gran pregunta en combinatoria que era demostrar que los coeficientes de los polinomios de Cauchy-Lustig son positivos. Y durante como 30 años esa conjetura estuvo abierta y no se podía resolver para ningún grupo. O sea, por ejemplo, habían resultados como de cuán complicado era esto. Por ejemplo, hay un resultado de Polo que dice, mira, cualquier polinomio que tenga el coeficiente, que tenga los coeficientes positivos y otra cosa más, que tenga un coeficiente, que no me acuerdo ahora con esta convención que estoy haciendo, no me acuerdo exactamente, pero hay un coeficiente que tiene que ser 1. Si es que pasa eso, ese va a ser un polinomio de Cauchy-Lustig de un par de elementos en el grupo simétrico incluso. O sea, eso te dice que esencialmente todos los polinomios que existen son polinomios de Cauchy-Lustig de alguien. Y cada pregunta que se hacía la gente sobre los polinomios de Cauchy-Lustig, cuando uno se mete a calcular, hubo varias gente que dedicó su vida a tratar de entender estos polinomios y demostrar cosas, y todos chocaban contra que era un problema considerado, durante los años 90 era un problema que la gente trabajó, pero ya es de esos problemas que en los 2000 ya la gente dijo, no vamos a perder nuestro tiempo, ¿no es cierto? O sea, como que tenemos a Stanley, a Brent, a varios de los mejores combinatoristas del mundo tratando de hacerlo y no avanzan pero nada. O sea, es una tortura estos polinomios. Y son súper desagradables porque cuando uno se pone a calcularlo, son súper fáciles, así como, wow, qué fácil es calcular esto. Obviamente yo puedo hacer algún progreso y empezar a tratar de encontrar, y cualquier cosa que uno diga, todas las conjeturas que habían, digamos, no, es que el coeficiente y no sé qué, nunca supera no sé cuánto, falso, todo falso, todo falso. Al final, cuando uno va suficientemente lejos, es falso. Entonces, lo que pasó es que vino la teoría que les voy a explicar después para resolver esta conjetura. Entonces vino mi colega, mi mejor amigo, además, lo puedo confesar, Jordi Williamson, y demostró con Ben Elias, con quien estamos trabajando también muy activamente, demostró que estos coeficientes son positivos. ¿Y cuál fue la manera de hacerlo? Con categorificaciones. Entonces, no quiero complicar mucho la cosa, no sé si ustedes han escuchado hablar de la cohomología de RAM y la teoría de Hodge, pero esencialmente lo que hacen es, la categoría que les voy a explicar después, les voy a explicar una categoría que se llama la categoría de bimódulos de Sorgen. Esa categoría es equivalente a 6 otras categorías que parecen nada que ver. Ya hay una categoría que se llama haces en grafos de momento. Hay una categoría que se llaman los haces perversos sobre la variedad de bandera. Son categorías que son, bueno, los haces perversos, suena chistoso, pero eso es la base de lo que se llama Geometric Representation Theory, que es como más o menos la mitad de las representacionistas trabajan eso. Decir, trabajo en Geometric Representation Theory significa trabajo en Representation Theory con haces perversos. Los haces perversos los inventó Beilinson, Bernstein y Deligne en un paper fundacional de la teoría, un paper gigante de Nasterisk, y ellos parten el paper y dicen, ustedes se preguntarán por qué los llamamos haces perversos si no son haces ni son perversos. Pero son algo así como haces, son gente que vive en una cosa que se llama categoría derivada, que es una... Bueno, da igual. La cosa es que una de esas categorías es la categoría de haces perversos, justamente. Una de estas, las llaman categorías de Hecke porque son todas, categorifican el álgebra de Hecke. Ya les voy a explicar mejor qué significa eso, pero es como, el conjunto el conjunto de conjuntos finitos categorifica los números naturales. Bueno, las categorías de Hecke categorifican esta álgebra. Y lo que hicieron fue como, bueno, entonces hay esta cosa de los haces perversos que son como haces en ciertas variedades, y cuando uno tiene haces en variedades, uno puede asociarle la cohomología, y cuando uno le asocia la cohomología y uno está sobre los reales, uno puede hacer una teoría de Hodge. Y la cosa es que esta equivalencia existía solamente para grupos que se llaman de tipo Lie, o sea, gente como GLN. Y lo que ellos hicieron fue agarrar esta cuestión y empezar a mirar la equivalencia y decir como, mira, acá hay este concepto geométrico como, no sé, el operador de Lefschetz, aquí significa algo. Y acá este concepto, no sé, el hiperplano que corta no sé qué, significa algo. Y le empezaron a traducir, y de repente
lograron como adecuar los argumentos acá, que hay un teorema que se llama el teorema de descomposición, que es un teorema sobre variedades algebraicas proyectivas, y lo lograron traducir a esta cuestión. Y eso, con eso inventaron la teoría de Hodge algebraica, que es como que le sacaron toda la geometría y lo transformaron en algo algebraico. Y eso, algo casi igual es lo que hizo Jun Hu, que es el que se ganó la medalla Fields ahora, con sus cuestiones. O sea, de hecho, él mismo lo dice. Jun Hu dice esencialmente que estaba muy imitando este proceso. Bueno, ese proceso logró que demostraran que estos coeficientes son positivos. Entonces, no es una tontera, no es súper fácil de hacer. Se demoraron como 30 años y en el fondo es como una manera como de, por arriba de llegar al problema. Es como que el problema es demasiado difícil, entonces lo que hacemos es que hacemos todas estas cosas y al final, ¿a qué se reduce esto? A que uno tiene un espacio de morfismo entre bimódulos de Sorgel, que ya les voy a explicar lo que son, y uno calcula y cada coeficiente que hay ahí es la dimensión de este espacio. Entonces es algo que, claro, que cuando uno trabaja abajo no puede ver, o sea, son como cosas que son combinatoriamente ya ridículamente difíciles de ver. Es como algo que tienes que agregarle estructura para poder resolverlo. Como les digo, hay gente que trabajó esto desde la combinatoria, desde la topología algebraica, porque en el fondo estos polinomios Cauchy-Lustig uno los puede mirar. Como les dije, como lo hace perverso en la versión complicada, digamos, pero son como dimensiones de cohomología. Entonces, la topología algebraica ahí, uno puede hacer estudios de esto a través de la topología algebraica o de geometría algebraica, como lo hace perverso. Entonces nosotros, estoy poniendo aquí algo, esto es demasiado Barça lo que estoy haciendo, porque estoy poniendo un resultado súper ridículo y que a nadie le importa, pero que es mío. Lo estoy ahí comparando con otras cosas. No crean que es comparable, ya les dije, es ridículo. Pero a mí me pasa que yo llevo muchos años pensando en que me da rabia que la respuesta de todo el mundo a esto, a las preguntas, es como, mira, hay el polinomio que es el Lustig en algo, evaluado en algo, usualmente. Entonces, nosotros estuvimos tratando de calcular los polinomios que es el Lustig o entenderlos mejor. Entonces, lo que hicimos, y también pongo esto no solamente de Barça, también porque al final les va a resonar con lo último que voy a explicar. Entonces, lo que hicimos es que definimos una serie de bases intermedias. Entonces, que van creciendo un poco con la complejidad del grupo. Entonces, lo que pasa es que es fácil pasar, el cambio de base de esta a esta es fácil, de esta a esta, a esta. Ya, de una a la anterior es fácil. Y al final la composición de todo es el polinomio de Cauchy-Lustig. ¿Ya? Entonces, eso se llaman las bases precanónicas. Eso es nuestro aporte para este problema. Y yo estoy súper interesado en entender, por ejemplo, la parte computacional. O sea, hay pequeñísimos resultados de hasta cuándo se puede calcular los polinomios de Cauchy-Lustig. ¿Qué tipo de problema es ese? Si es como LP completo, no sé qué, todas esas cosas. Entonces, la base canónica, la base sencilla esta es el L1 y la última es la base canónica. La base de Cauchy-Lustig es la última, la de acá. Ya. Entonces, ya, cuando yo entré al doctorado en la École Normale, este era el santo grial que había en nuestra teoría. Entonces la pregunta era, esencialmente, ¿cuáles son las representaciones de GLN K cuando K es un cuerpo algebraicamente cerrado de característica P? ¿Ya? Entonces un FP barra, por ejemplo. Un cuerpo de característica P, cuando uno dice algebraicamente cerrado para simplificar, porque cuando no es algebraicamente cerrado ya las cosas son, como los complejos siempre son más fáciles que los reales o no sé, o los enteros. Entonces esto se llamaba la conjetura de Lustig, y es una conjetura que es como era la conjetura del área durante los 80 y los 90 y los 2000. Yo les podría estar aquí contando media hora de las cosas que se hicieron. Esencialmente se había logrado demostrar la conjetura. Entonces la conjetura lo que decía es, las representaciones irreducibles de GLN están controladas por los polinomios de Cauchy-Lustig. No les voy a dar la fórmula exacta, pero daba una fórmula. ¿Ya? Los polinomios de Cauchy-Lustig por no sé qué, no sé qué. Y la cuestión es que todo el mundo creía que esta cuestión era verdad. Había gente, hay un grupo que se llama Klein, Partial y Scott que llevaban como 50 artículos sobre esta conjetura, 50. Y habían como todo tipo de approach de todos lados. Y la habían logrado. Lustig en los años 90 inventó una cosa que se llama el Lustig's Hope, que era una especie de gran programa que iba a lograr demostrar que esto era verdad para P muy grande.
Entonces, durante como 7 años estuvieron Kashiwara, que se acaba de ganar el premio Shaw, Lustig, Kashdan y mucha gente, tratando de desarrollar este programa. Publicaron como 10 artículos que en sumados dan como 3.000 páginas. Terminaron en un paper como de 500 páginas, Sorgel, Jansen y Andersen, y lo demostraron para P muy grande. Entonces, imagínense, al final de los 90 ya lo demostraron para P muy grandes, como ya, todo indica que esto es verdad, solamente que es muy difícil. Y había una conjetura paralela que decía, la conjetura de James, que decía que las representaciones del grupo simétrico sobre un cuerpo de característica positiva también están controladas por los polinomios de Cauchy-Lustig. Todo el mundo creía que esto era verdad, gente en Chile había demostrado esta conjetura hasta n igual 15, que ya era la locura. Imagínense, Sn, el grupo simétrico Sn, cuando n crece, el grupo crece. N factorial crece rápido. Entonces, demostrar cosas es complicado. A ver, ¿qué es lo que...? Ah, no. Ay. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó que... No sé si digo esto ahora o lo dejo como una sorpresa. Sí, lo voy a dejar como una sorpresa. Es que no sé si es que... Pucha, lo siento, es que estuve enfermo, entonces no alcancé a preparar tan bien. No me acuerdo si lo voy a decir después o no, pero ya les voy a contar al tiro. ¿Para qué guardar la sorpresa? Ya, lo que pasó es que esta conjetura... Ah, no, si lo digo después. No, pero les voy a contar algo. No les voy a contar. Ya, sigamos. Entonces, para atacar esta conjetura, lo siento, mi mente está... vamos a los bimódulos de Sorgel. Entonces les voy a dar un ejemplo de lo que es la categorificación, un ejemplo un poco más rico de lo que es categorificación. Ya, entonces, de nuevo, no importa si no se acuerdan de lo que es un módulo y de los detalles de la cuestión, lo que es el producto tensorial, eso no importa. Lo que importa es lo que les voy a decir hacia el final. Entonces, tenemos que el grupo W, el grupo simétrico, actúa aquí. ¿Cómo? Permutando las variables. ¿Ya? O sea, yo tengo el grupo lo que hace, un elemento del grupo simétrico es alguien que permuta 1, 2 hasta n. Entonces, yo lo puedo hacer actuar en este anillo, el anillo de polinomios sobre n variables, y actúa así. Entonces, por ejemplo, RS1, acuérdense que S1 es el que permuta estos dos. Entonces, RS1 es justamente, va a ser la parte del grupo R, perdón, del anillo R, va a ser una parte del anillo que es estable por S1. ¿Quiénes son los elementos, los polinomios en n variables que son estables bajo el flip de S1 con S2? Entonces, son justamente la gente generada por X1 más X2 y por X1 X2. Y las otras da lo mismo. Entonces, esto es algo súper explícito, quién es R estable por S1. ¿Quiénes son los bimódulos de Sorgel? Entonces, van a ser gente de este tipo. Entonces, un BS va a ser R, producto tensorial sobre RS de R shifteado de 1. Si no se acuerdan lo que es el producto tensorial es esencialmente, son como cosas como los pares de gente. O sea, un elemento aquí va a ser una suma de un polinomio, tensor pensado de manera abstracta, donde yo puedo pasar de un lado para otro gente que vive en RS. O sea, si tengo no sé, un polinomio, digamos, P tensor QH, y Q vive en RS, entonces P tensor QH es igual a PQ tensor H. Eso es el producto tensorial. Usualmente uno no usa esa manera de entender el producto tensorial. Usualmente uno usa propiedades universales porque si no es muy complicado. Pero da lo mismo. La cuestión es que vamos a usar esta notación. Mn va a ser el producto tensorial. ¿Ya? Ya. Entonces, si no se acuerdan lo que es el producto tensorial, no importa. Y si no se acuerdan lo que son módulos, un bimódulo significa que actúo por la izquierda y por la derecha, por R. Y cuando digo Z graduado, significa que es una suma directa de cosas en distintos grados. Ya. Y la cosa es que los bimódulos de Sorgel son generados por objetos del tipo BSBR-BT. O sea, yo agarro a alguien así y lo hago producto tensorial sobre R ahora, sobre R, con otra persona así, y después producto tensorial sobre R con otra persona así y así. Esos son los bimódulos de Sorgel. Y cuando digo generados, en verdad significa que acepto gente que sean sumandos directos de esto. O sea, por ejemplo, si esto es igual a algo más suma directa con algo, esos dos algos van a ser bimódulos de Sorgel. Ya. Entonces,
el teorema de categorificación. ¿Qué es lo que me dice? Supongamos que yo tengo, o sea, no supongamos, esto es algo real. Acuérdense la álgebra de Hecke, que había en esta gente que yo llamé Bx, son elementos de la álgebra de Hecke, que todo súper calculable, yo les puedo dar esto en términos de H y todo, de la otra base. O sea, uno puede escribir esto súper concretamente y uno puede ver que hay ciertas relaciones. Por ejemplo, BS, BR, BS más BR es BR, BS, BR más BS. ¿Y qué es lo que me dice el teorema de categorificación? Voy a dar una versión que obviamente no es la que dio Sorgel, pero me dice que yo puedo cambiar cada B chico por B grande y cada suma por suma directa y cada igual por isomorfo. ¿Ya? Entonces voy a dar otro ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos BS, BS es igual a B, BS más B a la menos 1, BS. Cuando tengo un B, yo no dije lo que es el shift, pero son objetos graduados. Entonces yo tengo que, un objeto graduado es como alguien que, tengo alguien que vive en grado 0, suma directa con alguien que está en grado 1, en grado 2, así. Entonces el shift es simplemente mover esto, y eso me da otro objeto graduado. Entonces, cuando yo multiplico por B, es como hacerle shift 1. De nuevo, igual se transforma en isomorfo, producto se transforma en producto tensorial sobre R, suma, suma directa, y así. Y el teorema me dice que toda fórmula, absolutamente toda fórmula del universo que yo pueda hacer con los BS, si yo hago este proceso, va a seguir siendo verdad en la categoría. O sea, cuando tengo igualdad se transforma en isomorfismo. Eso es como... esto es un poco la esencia de lo que es la categorificación. Tengo una cosa acá abajo con la cual tengo elementos del álgebra de Hecke que los puedo multiplicar, los puedo sumar, los puedo no sé qué. Y lo que hago es construir una categoría que tiene objetos, que son, los objetos en este caso son bimódulos, son como espacios vectoriales, digamos, un poco más complicados, y donde cada cosa que yo puedo hacer abajo la puedo hacer arriba y da lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Entonces, esa es un poco la esencia de la categorificación. Las categorificaciones, como concepto, empezaron en los años 90 y tenía que ver con, lo inventaron Frenkel y Crane, y era una manera de encontrar invariantes de variedades de dimensión 4 para teoría de nudo y cosas así. Entonces, ese era inicialmente tenía que ver con eso, pero después las categorificaciones han demostrado muchos problemas en matemática, entonces, bueno, entonces, cuando yo me metí a esta teoría, esto ya se sabía, en el año 2007. Y empecé a estudiar cosas y de repente mi director me dijo, mira, lo que sería bacán porque llevo como 10 años tratando y no he podido, me dijo, es presentar, entonces ustedes han escuchado, o sea, obviamente saben lo que es presentar un grupo por generadores y relaciones. Como que hay unos generadores y después uno corta por un montón de relaciones y al final este grupo y tu grupo original son isomórficos. Bueno, uno puede hacer lo mismo con categorías. Uno puede agarrar una categoría y presentarla por generadores de relaciones. Y eso es lo que hice yo en mi tesis. Y lo que pasó después es que llegaron una gente que venían con ideas topológicas y dijeron, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar aquí. Vamos a parar de esta cuestión algebraica porque estamos cansados de los algebristas y vamos a dibujarlo. Entonces, acá yo no estoy escribiendo quién es este, pero MS es un morfismo que va de BS en R. Es un morfismo muy específico, el morfismo de multiplicación. BS, acuérdense que BS era R tensor RS R, con un shift de 1. Entonces uno siempre tiene un morfismo de aquí hacia R, que es cuando tengo un polinomio, tensor un polinomio, lo mando al producto. Entonces ese morfismo ellos lo dibujaron así. De hecho es divertido porque en mi tesis yo también lo dibujé así, pero sin ningún sentido topológico. Era así que se me ocurrió dibujarlo de alguna manera. Y después hay otro morfismo aquí de R en BS, lo dibujaron así. Y después tienen un morfismo de BS en BS, lo dibujaron así, que es un morfismo específico. Yo no estoy diciendo quién es JS, pero es alguien muy específico, una función bien determinada. Y así dibujaron esta cuestión. Hay un morfismo específico que se llama FRS que te manda BRBS en BSBR. No sé si están entendiendo
como la idea de, por lo menos del dominio y el codominio, que es como el rojo significa S, el azul significa R. Y cuando digo BR, BS, en BS, BR, y se lee de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Y entonces lo que hicieron fue eso, y después dijeron, mira, cuando tenga producto tensorial, o sea, tengo por ejemplo ese JS o JT, y producto tensorial con este otro, lo dibujo uno al lado del otro. Es como ya, dibuja lo que queráis, ¿qué importa, no es cierto? Y después, cuando yo quiera componer, tengo aquí una cuestión, la voy a componer con esta otra, y la pongo una arriba de la otra. Genial. Y, bueno, y lo que pasó, uy, es que lo que uno obtiene es, eso, uno obtiene dibujos así, y en mi tesis yo probé que todos los morfismos entre los bimódulos de Sorgel se pueden obtener así. O sea, partiendo de estos nomás, de estos pocos, los bimódulos de Sorgel son una cosa complicada, en principio, súper complicada, como quiénes son los morfismos. Bueno, parte de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ponlos uno al lado del otro, uno arriba del otro, y vais a obtenerlos todos. Pero lo que es realmente mágico es que la categoría de bimódulos de Sorgel, que es esta categoría extrañísima que nadie entendía, estos tipos, acá yo me sumo porque lo hice para un caso particular, de nuevo de Barça un poco, lo que demostraron es que la categoría de bimódulos de Sorgel es equivalente, o sea, es lo mismo trabajar con esa categoría extraña que les dije antes, de los bimódulos de Sorgel, o trabajar con estos dibujos, módulos, ciertas isotopías. Perdón, estos dibujos, módulo isotopía, y módulo, ciertas relaciones como esta. O sea, cada vez que dentro del dibujo tengo una cosa así, lo puedo reemplazar por esto. Y así hay como, digamos, 20 cosas así. No son tan pocas, pero la cosa es que lo que es extraño es que partimos de una categoría algebraica que estaba en el corazón de la teoría de representaciones y pasamos a una categoría topológica donde las demostraciones son topológicas. Y eso fue como una gran cosa, porque nunca en la historia de la humanidad había alguien logrado hacer esto con una categoría no semisimple, que son las semisimples son las que son súper fáciles. Esta era una categoría complicada y lograron hacer esto. Entonces, esto fue como una idea muy mágica, así como de realmente pasar de el álgebra a la topología, y lo que uno normalmente hace dibujo y dice, no, esto es más o menos así. Como, bueno, esos dibujos cobraron vida y son una cosa real ahora y uno puede trabajar en eso. Y esta categoría es mucho mejor que la otra, en muchos sentidos, que no voy a explicar. Entonces, yo hice un teorema que dice que todos los morfismos entre bimódulos de Sorgel, o en esta categoría, ahora es más fácil escribirlo así, porque si lo escribiera algebraicamente parecería horrible, así parece bonito. Existe una base que se llaman las hojas ligeras. Y las hojas ligeras, lo que son, entonces yo parto de un morfismo, por ejemplo, voy de B1, B2, B1, B3, B2, así, a otro. Hay un algoritmo que te produce cosas así, y esas hojas ligeras son una base del espacio de morfismo entre bimódulos de Sorgel. ¿Ya? Y en el 2013 yo demostré que si es que una hoja ligera, si tú logras encontrar una hoja ligera que cumple cierta propiedad específica, entonces la conjetura de Lustig es falsa. ¿Se acuerdan de la conjetura de Lustig? La conjetura que dice que los polinomios de Kacsman-Lustig son los que controlan la teoría de representaciones de GLN. Y yo estaba trabajando en esto con mi colega, estaba en Chile trabajando con esto con mi colega Luis Arenas, cuando mi otro amigo lo demostró. Y eso fue bien chistoso porque él me contó la historia que estaba en un congreso en China. Entonces, a ver, no sé, estaba en un congreso en China y estaba esta gente, Scott, que llevaba 50 artículos tratando de resolver esta conjetura y tenía una nueva idea de cómo resolverla. Y él dijo, bueno, esencialmente no creo que esto se resuelva ahora, pero con estas ideas quizás en unos 100 años más vamos a lograr resolver esta conjetura. Y llegó el Jordi a la siguiente charla, y empezó a escribir, y terminó la charla diciendo, y la conjetura es falsa. Y fue como silencio en la sala, y fue como, llevamos 35 años creyendo que esta es la cuestión que guía la cuestión,
Y nosotros teníamos, de hecho Jordi y yo creo que éramos los únicos que creíamos que era falsa, porque habían ciertas cosas, en característica 2 era falsa. Entonces la gente decía, característica 2, ¿a quién le importa? Nosotros, no, importa. Y habían otras cosas, pero bueno, la cosa es que la conjetura de Lustig es falsa para GL22. GL22, imagínense, las matrices 22 por 22, recién ahí. Y es más dramático para el grupo simétrico. La conjetura de James, imagínense que ahí la habían demostrado hasta S20, es falsa para S sub 1.744.860. Imagínense que si ustedes tuvieran cada partícula del universo, la transformaran en un universo, la cantidad de subpartículas que habría sería el orden del grupo simétrico S101. Imagínense el orden de esto, lo que es. La cochinada. Entonces, es como, también es como la situación era bien de shock de la gente. Cuando yo me encontré con Sorgel, que era el que inventó esta teoría un poco, y el que su sueño era demostrar esta conjetura, entonces cuando me lo encontré me dijo, este problema no es un problema para humanos. Hay que abandonarlo. Salirse del buque. Y para que vean que es real lo que estoy diciendo, hasta lo postearon en Math Overflow. Esto lo posteó un tipo que se llama Chris Bauman, que ya volverá a la historia, un inglés, y él dijo, what to do now that Lustig's and James conjectures have been shown to be false. Es como, nos quedamos sin conjetura, ¿qué hacemos? Nos metemos adentro de nuestro hoyo y lloramos para el resto de nuestra vida. Hay que retirarse o algo así, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, por suerte tenemos a Jordi, que no se dio por vencido, y unos años después salió con una nueva conjetura. Y la nueva conjetura es muy fácil. Si uno lo piensa un poco desde este punto de vista, yo no les dije, pero hay una manera, hay una receta muy específica que es cuando uno tiene un bimódulo de Sorgel, uno le asocia un bimódulo de Sorgel, uno le asocia una cosa que se llama el carácter. Y eso es lo que me manda de la categoría al álgebra de Hecke. Entonces, lo que él dijo es, bueno, mira, agarremos los bimódulos de Sorgel, pero no sobre los reales o no sobre los complejos, agarrémoslos sobre el cuerpo FP. Si estamos trabajando en cosas en característica positiva, agarrémoslo sobre FP. Y mira el carácter no les dije que hay un agente que en los bimódulos de Sorgel tienen un grupo, un agente que se llama los BX, que se llaman los indescomponibles, los que no se pueden poner como suma directa de otros dos. Y esos indescomponibles, entonces tú también definido, uno puede agarrarlo y mirar su carácter. Y eso te da la P base canónica. Y lo que él conjeturó es que la P base canónica, cuando uno la escribe en términos de la base estándar, te dan los P polinomios de Cauchy-Lustig. Y lo que él conjeturó es que las representaciones irreducibles de GLNK son controladas por la P base de Cauchy-Lustig. Bueno, genial. Esa conjetura nomás la demostró en GLN. Fue en un paper en Asterisk como de 200 páginas. Después lo demostraron en distintas etapas. La demostración completa fue en el 2020. Entonces, bueno, genial. Ya, tenemos una nueva conjetura. Después nosotros más o menos por la misma época con David Plaza habíamos hecho una conjetura más general que esta, pero solamente para GLN. Entonces, era una conjetura que relacionaba un poco la P base canónica de los bimódulos de Sorgel con... ¿Se acuerdan que yo les dije que el grupo simétrico es dual al grupo GLN? Bueno, esa dualidad se levanta al mundo cuántico, donde tienes el álgebra de Hecke, y acá tienes el grupo cuántico. Y la levantas más, y tienes los bimódulos de Sorgel, y la categoría se llama Two-Kac-Moody Category. Entonces nosotros hicimos un link directo entre los bimódulos de Sorgel y la Two-Kac-Moody Category, y eso generalizada esta conjetura. Bauman, que les dije antes que estaba lloriqueando por Math Overflow, la demostró en el año 2020 también, entonces más o menos por esa época ya todo estaba claro. Es la P base canónica lo que controla el mundo, nuestro mundo. Y entonces déjenme, yo les prometí fractales y sistemas dinámicos, ahora se acaba la charla con esto. Entonces, déjenme hacer un dibujo. El dibujo es el siguiente. Yo voy a escribir en este caso, la 3 base canónica, y voy a escribir B sub n
B sub n significa B sub SRS n más 1 término. Entonces, cuando yo escribo la 3 base canónica en términos de la base canónica, pasa esto. En la 3 base canónica de B4, o sea, de B sub SR es igual a B sub S más B sub SR. ¿Ya? Entonces, déjenme dibujarlo así. ¿Ya? Entonces yo voy a... Acá tengo como líneas y lo dibujo así. Entonces, acá pongo un dot, lo pinto de negro, acá también. Este es este. Estos dos son estos dos y así. Entonces ahora se va a entender lo que es el siguiente dibujo. Entonces, el siguiente dibujo es la base canónica esto es para GL2. Y esto, entonces, si uno lo mira, es como un fractal hacia afuera. Es como que uno parte con un cuadradito acá, y uno lo que hace es rotar este cuadradito acá, trasladarlo, y repetir este proceso 3 menos una vez, o sea, 2 veces acá, porque estamos en la 3 base canónica. Entonces lo repito, ¡pum! Ahora agarro este cuadradote, lo roto, me da esto, lo traslado, lo repito otra vez, ahora agarro este cuadradote, roto, pum, pum, pum. Y ese fractal, como un fractal hacia afuera, no un fractal hacia adentro, es lo que da la P base canónica en este caso. Y ahora tengo que ir al video. Entonces, esto es para GL3. Entonces yo los puntitos verdes son de nuevo como es la base canónica. Entonces, en este grupo, cada puntito es un elemento del grupo. Y cuando aparecen más oscuros, significa que aparece con un coeficiente de B más grande. O sea, es un polinomio. Entonces, si se dan cuenta, en este grupo pasa esta cuestión que lo llamaron la conjetura. Esta es una conjetura que hicieron Lustig y Williamson para GL3, pero solamente llega hasta acá. Si ustedes ven acá, P igual a 17. Esta conjetura llega hasta P cuadrado. O sea, yo me estoy moviendo por esta línea. Quizá lo podemos poner de nuevo. Esta conjetura está abierta, todavía nadie la logra resolver y es solamente para GL3 y para llegar acá hasta P cuadrado nomás. O sea, para que cachen el nivel de complicación de que es calcular acá. Y claramente aparece un sistema dinámico que alguna gente está tratando de entender como un fractal. Si ustedes agarran el fractal que les mostré antes y empiezan a mover la línea hacia abajo, van a ver un sistema dinámico también. Del mismo tipo, así tipo billares. Pero no hay manera todavía de entender este sistema en términos de fractal. Pero hay ciertos resultados que hablan de que son como que la categoría de Hecke es fractaloide, digamos. Hay como una autosimilitud bien nítida. No sé si me queda algún minuto o ya se acabó. Un minuto. Bueno, entonces las perspectivas ahora son de tratar de entender mejor la P base canónica. En el fondo estamos muy lejos de entenderla. Jordi, con un grupo de gente, están tratando de relacionarla con los grupos de homotopía de las esferas. Es tan complicado esto que siempre teníamos la idea de como, oh, esto se parece al grupo de homotopía de las esferas, que es como notoriamente la cuestión más complicada que existe en matemáticas. Y aparentemente no solo hay una relación como de que son complicadas, sino que hay una relación directa categórica. O sea, hay categorías generadas por una. Llevamos como 10 años con Ben Elias, que es uno de los que probó la conjetura de positividad de los polinomios de Cauchy-Lustig, y con otra gente llevamos como 10 años tratando de desarrollar una teoría un poco más sutil que la de los dibujitos que le hice antes. Los dibujos que hice antes son los dibujos de la categoría de bimódulo de Sorgel. Hay una versión como zoom in de la cuestión, pero hay que desarrollar toda la teoría desde cero, porque es como, en el fondo, sí, en vez de elementos son, bueno, da lo mismo. La cuestión es que ahí hay como estamos a punto de llegar, y en el fondo esa categoría de los dibujitos fue lo que generó todos los resultados. Hicieron como, no sé, lograron demostrar como unos 20 teoremas, 20 conjeturas a partir de esos dibujitos. Entonces los dibujitos, pasar el problema a una cosa topológica, una cosa extremadamente potente. Estamos tratando de hacer, en el fondo, tener una super herramienta nueva, que sería como este zoom-in. Y bueno, también hay relaciones, hay otros intentos que son relacionados que están relacionados con unas cosas que se llaman las condiciones de estabilidad de Bridgeland, que es como que a cada
a cada categoría triangular. Las categorías trianguladas son categorías que se parecen como los espacios métricos. A cada categoría triangulada uno le asocia una variedad. Y uno puede ver los bimódulos de Sorgel o la categoría de Hecke como una categoría triangulada. Entonces, si uno hace eso, se va a meter un poco la física al respecto de la geometría algebraica. Entonces, realmente se necesitan nuevas ideas y nuevas, como algo muy potente para empezar a entender más lejos esto, porque llevamos, no sé, como 70 años y estamos ahí. O sea, es GL3 po, y P cuadrado, una ridiculez. Incluso eso es una cosa o sea, que los supercomputadores han llegado a eso, más sumado a todas las cosas que hemos podido hacer de matemática. Entonces, realmente aquí hay como, la gente está como disparando como loca para todos lados, a ver si es que de alguna manera logramos agarrar esto un poquito más, porque parece ser muy lindo y muy profundo, pero está difícil. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Gracias por la charla. ¿Hay alguna pregunta? Sí, dijiste que originalmente la definición de estos polinomios de Kashan-Lupzig es una definición más o menos elemental con el álgebra, ¿verdad? Con este cambio de base. Y ahora, a posteriori, los P-polinomios son los que sirven. Ahí se puede definir de manera elemental sin la categorificación. Esa es la pregunta absolutamente clave. No te puedo responder que sí o que no. Hasta el momento no tenemos idea. La única definición es como la decategorificación de alguien y por eso, para calcularla, claro, o sea, si ya la respuesta de los polinomios de Kashan-Lupzig era mala, esta respuesta es catastrófica, o sea, uno no puede calcular nada. Entonces, claro, sería un sueño si es que uno pudiera llegar a eso. Pero ni si, como que ahí están las preguntas de la computabilidad, de hasta dónde se puede. O sea, ni siquiera como que sería genial tener alguna guía de hasta dónde se puede llegar. Porque quizá ya llegamos lo más lejos que se puede, quizá no. Quizá se puede llegar súper, bueno, supongo que no, pero claro, ese sería el sueño. Si es que uno pudiera tener una cosa así como algebraica, que puedo calcular a mano, eso sería mucho más cercano a tener una respuesta. Y por curiosidad, según entendí, esta conjetura de James y de Lucy están ambas demostradas para P muy grande Sí, y fallan para P chico. Es decir, claro. más o menos qué P grande es para el que funciona, para el que demostraron que sí. Hay un teorema, de hecho, no voy a hablar mal de nadie, pero solamente de la persona que hizo ese teorema. No, demostraron que la conjetura de... Lo que pasa es que en los años 90 demostraron que era para P muy grande, no se sabía qué P. Y más o menos en el 2005 encontraron una cota y lo publicaron en JAMS y en journals así varias, y la cota era así, pero ya una locura. Era así como, suponte para GLN, era como n factorial, factorial, factorial elevado a n a la n a la n factorial, factorial. Era una cosa así, pero como absurda, ¿cachai? Como que ya, bueno, sí, ahí funciona, bien. Pero está como años luz de la realidad, ¿cachai? Era como una cota un poco ridícula. No hay nada numérico, no sabemos. O sea, hay una curva, ¿no es cierto?, de quién es, de cuándo es. Lo que sí es que en el paper este donde demuestran que es falsa la conjetura, lo demuestran usando ciertos números de Fibonacci que aparecen y ocupan teoría de número bien potente para demostrar que es exponencial. O sea, que el crecimiento de los contraejemplos es exponencial. Entonces, eso sabemos, que el crecimiento de los contraejemplos, o sea, que hay una curva exponencial, tal que por debajo de esa curva la cuestión es falsa. Pero no sabemos para nada cuál es la curva real, ni remotamente. Y la última pregunta, o sea, para los complejos todo está hecho, o sea, ¿verdad? Uno se descompone irreducible, no sé qué. Y para característica P, todo esto dijiste aquí, para característica cero, que no es los complejos, no sé si lo dijiste, no entendí, para los reales, no sé. En general, sí, por ejemplo, para los reales se sabe. De hecho, la demostración que hicieron usando teoría de Hodge es para los reales. Porque la teoría de Hodge sobre los complejos no sé si no sé, es mucho más complicada. Y, por ejemplo, no sé, para un cuerpo algebraico de números, digamos, de característica cero, que no es real en los complejos, ¿esas cosas Eh, se estudian? Se estudian, pero no nosotros. Yo no sé. Esas son preguntas que ha estudiado Lustig y Vaughan y tú decís, ponte tú para Coupé, cosas así. Claro, sí. Sí, existe teoría sobre eso, pero no está tan relacionado directamente. Eso aparece más en las conjeturas de Langlands.
Sí, como que están clasificadas las representaciones y se entienden y todo, pero sí, yo no conozco mucho de eso. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Otras preguntas? Yo quería volver a preguntar sobre los reales, pero mi pregunta era más simple que la de Rodolfo. Cuando uno quiere representar el grupo simétrico, pero ahora en matrices reales, Ujú. ¿cuál es la historia? ¿Hay una respuesta tan corta como para la de las Sí, complejas? me parece que es lo mismo que sobre los complejos. No, es un poquito más complicado, pero yo debería saber, pero no estoy seguro. Es algo muy parecido a lo de los complejos. ¿Hay alguna otra pregunta? Una curiosidad, pero cuando dijiste nivel clásico, nivel cuántico, ¿tiene alguna analogía con física? Sí, sí, proviene de la física. De hecho, lo llamé nivel cuántico porque justamente es como una deformación cuántica de. Entonces, por ejemplo, yo dije que el álgebra de Hecke eh, es algo así como algo sobre ZB, V a la menos 1. Usualmente, usualmente el B cuadrado se llama Q, por eso es un polinomio sobre Q. Cuando uno hace B igual a 1, obtienes el álgebra de grupo del grupo simétrico. En el otro lado de la dualidad, tú tienes el grupo cuántico. Y los grupos cuánticos, o sea, el álgebra de Hecke aparece en física estadística y en cosas así. El problema de Potts y todas esas cosas. Y en los grupos cuánticos, en principio, deberían haber servido para la gravitación cuántica y cosas así. Pero, o sea, como que están relacionados, pero no sé si muy directamente, pero definitivamente lo cuántico proviene de cosas cuánticas reales. Para allá. Voy. Sí, para que escuche la gente. Hola. Ah, ya, o sea, los polinomios de Cauchy-Lewis, Tratamos ¿es cierto? claro, lo que pasa es Coeficientes base, no, claro, es que hay un link que no dije. Cuando, lo que pasa es que los polinomios de Cauchy-Lustig, o sea, está esta función que te manda los bimódulos de Hegel en el Hegel. Entonces tú puedes, que es el carácter. Entonces tú puedes mandar la base de Cauchy-Lustig, la mandas acá y te da el bimódulo indescomponible, ¿cierto? Y después vuelves y la manera explícita en la que está construido esto es una suma, el carácter es una suma de digamos, graded rank, pero pensemos en dimensión graduada de espacios de homomorfismo entre Bx, ya se me acabó la tiza, entre Bx y cierta gente RY. Ciertos bimódulos que no son de Sorgel exactamente, pero son cosas así, por HY. La suma sobre Y. Entonces, si tú te fijas, está diciendo estos son funciones inversas. Entonces, eso te está diciendo que Bx es igual a esto. Entonces, te está diciendo que esto son los coeficientes, son los polinomios de Cauchy-Lustig. Son las dimensiones de espacios de homomorfismo. Entonces, va a ser solo para algunos elementos o sea, va a ser para todos los elementos de todos los grupos de Coxeter. Es una respuesta general. Por eso te da que, porque las dimensiones de espacio, la dimensión del espacio vectorial son todas positivas. Entonces, eso es en el fondo lo que está. Ahora, sigue abierta la pregunta de interpretarlos combinatoriamente. O sea, aquí tú estás diciendo es la dimensión de un espacio de morfismo. Pero lo que te gustaría decir es, los polinomios cuentan cierto conjunto. Y eso todavía estamos lejos de entenderlo. Esto podría decir, bueno, cuentan el conjunto que es
agarro una base de este espacio. Pero no, eso no es una respuesta aceptable para las combinatorias. Y sobre el grado de eso, o sea, perciben los polinomios, ¿hay algo interesante que decir? ¿Cómo? Sobre el grado, por ejemplo, que los polinomios Sí, tiene algo sí, los interesante que polinomios, decir? de hecho, en su versión original, se definen como parte de la definición es que no pueden tener más que cierto grado. Entonces, pero es lo que, bueno, dicho de otra manera, con lo que dije antes, ¿te acuerdas que dije que había uno tiene que decir todos los polinomios que tienen coeficientes positivos, módulo que hay uno que tiene que tener un coeficiente igual a uno, algo así. Pero, pero esencialmente no hay nada muy interesante que decir porque, como dije antes, todos los polinomios son polinomios de Cauchy-Lustig, esencialmente. O sea, esa es como que no tienen mucha estructura, son súper caóticos. Entonces, por eso cada vez que uno trata de decir cualquier cosa y todas las conjeturas que se han hecho sobre eso, fracasan. ¿Por qué? Porque es súper caótico. Un poco por eso es lo que te decía, que en los años 90 la gente trataba de mostrar cosas sobre estos polinomios y todas las preguntas que se hicieron, hay otra pregunta básica que es cuando multiplico bx por bi y lo escribo como suma, como lo escribo en la base de los bz, ciertos polinomios. ¿Quiénes son estos? Si son positivos. Con esto mismo, tú te das cuenta al tiro que son positivos porque al categorificar te da el producto de dos descomponibles y lo escribís como una suma directa de gente, entonces esto va a ser positivo. Cuando categorificáis, todo se limpia. Cuando tú tratabas de demostrar esto a lo bestia, era así una montaña rusa de cosas y al final siempre terminabais fracasando. Ya, un poco más claro el next. Bueno, ya estaba un curso que se llama Álgebras Tropicales. ¿Por qué se llaman tropicales? Álgebras tropicales, O supongo que viene de la geometría tropical. Esa, perdón, sí, geometría tropical. Sí, Sí. ¿Por qué se llama geometría tropical? sí. No sé, yo tenía un compañero del doctorado que trabajaba en eso, pero... Sí, Ah, ya. es una muy mala respuesta, honestamente. Sí, no, es verdad, pero es una muy mala respuesta. O sea, es muy mal nombre. Bueno, si no hay más preguntas, por favor, agradezcamos a Nicolás Naranjo. Y como es de costumbre, están todos invitados al quinto piso al famoso cóctel. Ya.